te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Mi nombre es Livia Ánimas y sé que nos extrañaban bastante porque ya llevamos un ratito sin estar por acá escuchándonos. Y algo maravilloso sucedió, por eso estamos el día de hoy aquí, porque tenemos como invitada a Melina Alzogaray. Ella viene desde Córdoba, Argentina, pero ella además hace 10 años estuvo dando talleres con nosotros aquí en Gimnasio de Arte. Es una gran amiga. Ella es artista, viverista, es historiadora, es hacedora de cuentos y de historias, es escritora, y también pues hoy nos va a platicar de un proyecto súper chido, pero pues antes que nada, Melina, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el viaje en el tiempo y por volver a estar aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Livia, muy feliz de estar aquí. Sí, es como un viaje al pasado y al futuro al mismo tiempo, porque bueno, aquí como bien tú dices, estuve hace 10 años que me fui de haber vivido 5 años, pero además soy lagunera, nací en Torreón, Coahuila, soy hija del exilio argentino, entonces también soy mexicana. Así y es es muy hermoso volver a besar mis 5 raíces. Sí, me encanta. Y bueno, como saben, siempre antes de empezar el podcast, pues nosotros echamos el chisme con los invitados, pero me gustaría que justamente nos hablaras, Melina, para las personas que va a ser la primera vez que dicen, bueno, ¿qué está pasando ahí? Que nos cuentes un poquito de esos antecedentes, de esos proyectos que estabas haciendo justo hace 10, 15 años y qué ha pasado en ese proceso durante todo este tiempo, ¿no? Ahorita hablamos del vivero, de la escritura, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido por ahí en ese campo creativo y vivencial? Hermoso. Bueno, mi formación universitaria fue historia y me formé especializándome en historia oral, memoria y género, cuestiones de género, y luego me fui de viaje 10 años por España y luego vine aquí a México desarrollando un proyecto de historia oral y arte en el que llegaba a las comunidades y reconstruía la historia de la comunidad a partir del relato oral de la gente, haciéndole entrevistas de historia de vida, desgrabando esas entrevistas, acopiando también archivos fotográficos y documentales y haciendo una suerte de archivos vivos. Y en un segundo momento complementando ese lenguaje historiográfico con diferentes lenguajes artísticos, entonces haciendo instalaciones, obras de teatro, libros, videos, experiencias escénicas de diferentes formas. Y esto también siempre trabajando colaborativamente con otras personas, entonces con la gente en general del lugar, que está muy bueno, y con otras personas con las que he trabajado. Entonces, bueno, eso es muy hermoso, me llevó a viajar, pensando un poco en esto que decíamos hace un rato, esto de avanzar y dejar huella y no ir como un loco, sino como dándose el tiempo de conocer, de estar en el lugar, de conocer a la banda y de crear, también una invitación también a crear, también generando, más allá de que las obras hayan quedado muy lindas, las piezas artísticas, en realidad son espacios políticos muy importantes, cada uno de esos encuentros, porque es cuando una comunidad se reúne a dar cuenta de cómo llegó a ser quien está siendo, que es un poco lo que me estás preguntando, pasan un montón de cosas y en ese momento uno está un poco disputando su posibilidad de ser en el mundo al decirse, como yo lo estoy haciendo ahora. Entonces, exacto, hay una actualización, digamos, y un puesto en el presente y en diálogo con los demás, que bueno, que yo creo que es muy necesario y muy potente para ejercitar eso, nuestra capacidad de vincularnos con las otras personas, con lo no humano, con el ecosistema en general y con nosotras mismas también. Sí, y que, bueno, yo recuerdo mucho este taller de la memoria que diste acá, que era parte como de todo este proceso que estabas explorando y que ahorita nos mencionaste, ¿no? Estos aspectos tan importantes como del vínculo,
de sí estar en contacto como con los proyectos vivos y no como desde la distancia. Y ahora vienes por acá con un libro que se llama Acuáticos, que justamente estuviste también ahí colaborando y haciéndolo como con este ímpetu de colaborar y estar con otro, con Laura Zanotti. Cuéntanos ahí qué sucedió, qué está pasando y qué va a pasar en este libro. Sí, porque para pasar al libro Acuáticos, siguiendo con tu pregunta, de todos estos proyectos que fueron como muy hermosos, nació un vivero. O sea, también de ir laburando mucho con la gente y sus historias, que son hermosas, también muy duras. Llegó un momento que también necesité, como dije, no puedo más de escuchar. No sé, como había, ¿no? Como todo este mundo que conocemos que es tan violento, tan desigual. Entonces venía como de muchos años de esta escucha, esta reconstrucción, digamos, de estas historias, esta escucha, este trabajo, digamos, que era muy intenso, muy hermoso, pero también me sentía que necesitaba vaciarme un poco. Y la última instalación que hicimos con Antígona González, en el colectivo Contrapelo que teníamos, era sobre las voces de las mujeres en el proceso migratorio en México, que laburamos con las patronas y con las mujeres, las monarcas que se juntan ahí en Centro Médico, que son mujeres de América Latina en general. Y la instalación que montamos también en esto de que las historias eran tan duras, que ya conocemos de la migración, tratando de encontrar una manera que la gente pudiera escuchar eso de otra forma. Le dimos vueltas, no sabíamos cómo hacer para que la gente saliera inspirada de ahí. Y aparecieron las plantas. Y dijimos, claro, todas estas mujeres vivieron en la selva, entonces qué bonito sería invocar a la selva. Y adentro del museo lo que hicimos fue montar una selva donde vos entrabas como un cubo de 3x3 lleno de plantas tropicales, donde también había una lluvia que simulaba la lluvia tropical, y te sentabas en un banquito y empezabas a escuchar las historias de ellas que te contaban cómo habían crecido en la selva. Ahí fue cuando dije, bueno, me voy al mundo de las plantas. Adiós. Necesito ese espacio también para mí, ¿no? Sí, y ahí surgió Fábrica de Plantas, que así lo pueden encontrar en Instagram, que es un vivero cultural que está en América del Sur, en Córdoba, Argentina, que es un vivero que tiene una librería adentro, una librería silvestre muy hermosa, y que es un vivero que además comparte talleres culturales sobre lectura, sobre escritura, sobre cultivo de plantas, cultivo de hongos, dibujo botánico, paisajismo, huerta, flores de Bach. Entonces es un espacio de encuentro súper potente, una plataforma política muy importante también, no solo por espacio de encuentro, sino porque acompaña a la gente a su llegada a la naturaleza. Gente que viene por ahí huyendo de la ciudad, pero con mucho miedo a la naturaleza, a las víboras, a los mosquitos, a los escorpiones, a las espinas de los árboles, por ejemplo. Entonces, en eso estamos, y es un espacio muy interesante, como el gimnasio de arte, en el sentido que es muy cosmopolita, porque siempre está visitado por artistas, por científicos, biólogos, ingenieros agrónomos, campesinos, gente que cultiva la tierra. Muy interesante, bueno, así pura potencia y ternura, que es muy hermosa. Sí, que se vuelve este poder de también tú seguir en contacto con los proyectos artísticos de otra forma también, ¿no? Como decías ahorita, ¿no? Como que el proceso de estar tan en contacto con estos temas como tan fuertes, con estas vivencias, de repente detonó en estar en este espacio natural, pero también seguir con tu labor tanto personal y social ahí mismo, ¿no? Sí, y de hecho en Argentina también hubo otros trabajos con historia oral y arte. Reconstruimos la historia de Laura Pilleri, que fue una chica trans. Hubo otros laburos muy lindos. Pero bueno, en este acercamiento a lo no humano, que fue la invitación del vivero, surgieron, siempre me gustó escribir, o sea, siempre la escritura es algo que, por esto de mi condición también de ser exiliada, entonces el desarraigo es irreversible, y una manera de volver un poco a es poder sostener las correspondencias epistolares con los amores, la familia y los amigos de otros lugares, y esa necesidad también de contar cuando uno está en otro lugar, contar, ¿no?, lo que está viendo, como me parece, eso siempre me pareció como muy necesario y me conmovió mucho.
Entonces siempre ejercité mucho la escritura. En este libro que ahora sale, es mi segundo libro, que conversa un poco con el anterior. El primero se llama El pájaro detrás del pájaro y fue un libro que escribí a partir de un viaje al sudeste asiático. Anduve por Tailandia, por Myanmar y luego en Turquía, sola. Me fui como 3 meses y yo escribía por WhatsApp a mis amigues y a mi familia la bitácora de viaje, lo que iba sucediendo, sin saber que estaba escribiendo un libro. Y estaba escrito con una métrica whatsappera, ¿no? Como ese era el tono, digamos, y el ritmo. Cuando regresé, la editorial Fruto de Dragón, que es una editorial independiente de Córdoba, me propone que hagamos un libro con ese texto. Yo además tenía también una bitácora de collage, una bitácora de dibujos, y venía sacando muchas fotos Polaroid. Entonces, cada libro trae el texto, que lo dejamos tal cual, no lo tocamos, trae la bitácora de dibujo adentro también, la tapa es uno de los collages, y cada libro trae 3 fotos Polaroid diferentes, sueltitas adentro. Entonces hicimos, en esto lo pienso también de estas maneras de hacer libros, que un libro puede no tener texto, puede no tener ilustraciones, hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, con todo ese material que teníamos, una suerte de edición, por ahí desde el lenguaje audiovisual se entiende, que te lleva a hacer eso. Este segundo libro, Acuáticos, ya llega 5 o 6 años después de aquel, y yo ya me fui a la selva de Misiones, en Argentina, con la idea de hacer un libro. Entonces, el desafío era, además el primer libro fue muy bien, entonces ya era como, o sea, era todo un desafío también no hacer el mismo libro, porque muy aburrido. Sí, ¿no? Entonces, como tratar de entrar de nuevo en esta misma editorial que trabaja la idea de bitácoras de viaje, o sea, hace libros sobre viajes. Un poco trata de detenerse en ese estado de presencia que tiene el viaje, que es que estamos lejos de casa y... Hay una vulnerabilidad también, ¿no? Ahí. Qué hermoso, sí. Una vulnerabilidad, y a su vez estás tan lejos de tu casa y tan cerca tuyo al mismo tiempo, y si tenés como ese arrojo a perderte, más que encontrarte, de repente empieza a suceder algo que Agustina, la editora de Fruto de Dragón, bueno, lo vio y dijo, esta va a ser la línea editorial de Fruto de Dragón. Y El pájaro detrás del pájaro fue el primer libro de esa editorial, y este ya es como, creo que ya llevan como 15 libros. Y este es el último, o sea, volvimos ahí a un ciclo a repetir súper bonito, pero entonces ya la idea fue, bueno, voy a hacer un libro. Entonces me fui a Misiones con Diego Fabián, que él es biólogo, científico, investigador de CONICET, que es un centro de investigaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, allá en Argentina, entomólogo, quiere decir que estudia los insectos. Nos fuimos enamorados hacia allá. Entonces también el libro habla de muchas cosas, pero entre ellas de la conversación entre nosotros, entre una vivarista y un biólogo, que están atentos al vínculo con otros reinos, como los animales, como las plantas, los hongos, las piedras. El mismo clima alrededor de esto. El clima. Entonces, bueno, aprendiendo mucho también de esa mirada que tienen los científicos y que te invitan a ejercitar un poco el detenerte en otras cosas, que no, y no o sea, ni hablar que todo lo contrario, un viaje turístico donde uno va al all inclusive, que es un no lugar, y de ahí te vas si salís de la pileta, con suerte, bueno, te vas a tal playa y nada más, y tenés quizás un vínculo muy comercial con las personas, de qué es lo que te venden y nada más. Y en este caso, tanto en El pájaro como en Acuáticos, la idea es, bueno, adentrarse de otra manera, ¿no?, al mundo y al viaje y a la aventura interior y exterior. En ese sentido, bueno, estuvo muy lindo porque cuando ya nos fuimos yo venía pensando en un libro que tuviera muchas imágenes. Si bien el primero también lo tiene, este segundo yo me lo imaginé como un libro que tuviera mucha presencia, sí, gráfica. El primer libro del pájaro es parte de una colección de Fruto de Dragón que se llama Bitácoras, y este libro inauguró otra colección que se llama Extravíos, donde hay mucha presencia gráfica. Es un libro un poquito más grande y donde hay mucho más imágenes. Entonces, cuando nos fuimos a este viaje, empezamos a juntar un archivo botánico.
caracoles, musgos, líquenes, palitos, flores, por ahí encontrás unas maripositas muertas o cosas, íbamos juntando, dibujando, sacando fotos, íbamos por los cementerios también, ¿no? Sacando fotos, el Gauchito Gil, que es allá uno de nuestros santos. Estábamos como haciendo mucho registro fotográfico y trayendo un archivo botánico. Y en ese caso le dimos estas cajas a Laura Zanotti, con la que yo ya he trabajado acá en México cuando estábamos juntas. Ella también es argentina, pero también vivimos juntas acá. Ella es artista audiovisual, viene de una formación desde la fotografía y desde el cine también. Entonces nos conocemos mucho, yo la admiro mucho, me gusta mucho su manera de ver el mundo y su sensibilidad. Entonces fue como decirle, bueno, te damos este archivo. Yo soy una persona muy analógica, no tengo redes y tengo como una mirada así en un punto muy destecnologizada. Entonces sí fue como decir, che, acá hace falta esto, ¿no? Que venga la Lali y que también traduzca un poco esto y meta ahí, ¿no? Su mano para llevarlo a un universo más digital. El primer libro fue muy bien recibido también por gente joven, o sea, como azarosamente también el libro le llegó a morritos entre 15, 16, 17 años que se volvieron a enganchar con la escritura porque son libros como muy dinámicos o esta métrica whatsappera, que no es el bodoque que por ahí les da mucha hueva, sino que es como, a ver qué pasa acá, hay dibujos, tiene otra cosa. Y entonces yo quise responder en este segundo libro a eso también. Entonces un libro que linkea con una inteligencia tecnológica también, en el sentido, primero que hay mucha presencia de la cuestión gráfica y además de una estética, digamos, audiovisual de Lali, que está todo el día como en ese lenguaje y para ella, como para muchos de ustedes acá del gimnasio, les es como muy propia. Y también ella estuvo, como el libro se amaca entre el lenguaje artístico, la prosa poética, en clave de bitácora, pero también la visión científica. Entonces, por ejemplo, la tapa del libro es la foto microscópica de las alas de una mariposa. Sí, es hermoso. Entonces, en ese sentido, pero bueno, por ejemplo, el libro también tiene una plantilla de tatuajes, también tiene un stencil de una mariposa para que vos lo puedas sacar y lo cortás y te pones tu propia mariposa que nos encontramos en el celu y la tengas acá. Tiene acceso a un QR, hay varios pósters adentro del libro y algunos quedaron afuera porque eran varios, pero los que están adentro del libro y los que están afuera, hay acceso a un QR para que los puedas descargar y los puedas imprimir y tener acá en el gimnasio tu propio póster. Entonces es un libro que, bueno, que dialoga, incluye y se vincula mucho con la inteligencia tecnológica, que me parece que estaba increíble y me parece interesante por hacerlo también, ¿no? Cuando decimos otros reinos, también está el de los robots. Sí, me imaginé. Y me parece que está bueno. Es un libro bastante lisérgico, hablamos del Psilocybe cubensis. Yo soy una persona bastante loquita. Entonces, eso también está bueno, ¿no? Y a su vez también hay algo que me interesa mucho, que siempre hablamos mucho aquí en el gimnasio cuando nos encontramos colaborativamente entre todos a mezclarnos y polinizarnos, decimos en la fábrica de plantas, que es como hablar sobre el proceso creativo. A mí eso es algo que me conmueve mucho, como tú bien dijiste en otro momento, como ese estado de vulnerabilidad, de fragilidad, que supone esto de haga, falle, halle, de no saber bien qué estás haciendo ni para dónde vas, el estado de duda y de compostar, de estar compostando y viendo qué pasa con eso, dudando. Y creo que a todos nosotros que estamos como conspirando en este mundo desde lo creativo, como que es interesante poder compartirnos desde ese lugar, desde la fragilidad y la vulnerabilidad. Y eso también es un poco la esencia. Y también desde la compañía, ¿no? Porque creo que tus proyectos siempre no es estar a creación aislada, ¿no? Sino que justamente es estar compartiendo con alguien más, ya sea con otra persona, pero también con diferentes disciplinas. Y creo que este libro tiene esta parte como expansiva, ¿no? Un poco también de lo que hablábamos de las formas de hacer libros ahora y de, bueno, sí fomentar la lectura, pero ahora también como un dispositivo que tiene varias capas, no solo la del texto, y creo que ahorita, como lo mencionabas, es muy interesante la colaboración desde esta parte como muy científica
¿no? El tener esa colaboración, el estar de manera paralela trabajando con esta persona, ¿no? Desde ese ojo científico y después también pasarlo a esta, pues, traducción visual y de materiales que vas a encontrar en el libro, pues, como sorpresas, tal cual como si fuera un momento de exploración en ese momento tú en Misiones, ¿no? Sí, sí, que me parece súper bonito, ¿no? Súper necesario también, como acercarse, eso. Hay un texto que se llama justo Entro en las cosas y me transformo en ellas, que es lo que hacemos las sirenas, medusas y brujas. Y brujas. Que un poco esto, ¿no? Como transmigrar y ponerse en el lugar de otras criaturas o de otros seres que también habitan acá y poder mirar con otros ojos, ¿no? Que al final también, al estar ahora en el vivero y compartir y estar, digamos, desde la contemplación constante del mundo que se está transformando y lo ves en un árbol, una planta que pensaste que en invierno que ya estaba casi muerta y de repente viene la primavera y de repente brota de nuevo, después saca una flor increíble y un fruto y decís, ¿qué? Este escándalo. Entonces digo, estar contemplando eso porque estás todo el tiempo rodeada de un estanque que está visitada por colibríes, por pajaritos, por ranas, por sapos, por libélulas, por abejas, donde todo el tiempo te están recordando cuán vinculadas estamos a tantas cosas y que un poco el estado como un estado, digamos, de conexión, digamos, y de pulsión con la vida es el estar abierta, estar cambiando todo el tiempo, que por ahí tenemos un miedo, un miedo a cambiar, un miedo a morir, diría Liliana en México también, y que si uno se abre a eso es como, bueno, estar como más abierta a esa constante transformación, que más bien si algo no cambia hay que preocuparse, ¿no? Si algo no cambia es como, exacto, esto está más cerca de la muerte que en realidad algo que está como abierto a metamorfosear, a mutar, sí, a transmutar. Y que creo que en estos cambios, como que decíamos ahora, ¿no? Platicando, que no les vamos a contar todo el chisme, el previo, pero como de todos estos cambios justamente, ¿no? De ciudad, esta parte como de este ímpetu también tuyo de viajar, de moverte, ¿no? O sea, se siguen transformando las cosas y que por ahí justamente quienes nos escuchen y tengan también esta, pues sí, esta pulsión de que ese movimiento tiene que ser constante, que ese cambio se acepta, ¿no? Porque tal vez puedes tener terror a ese cambio, aunque las cosas sigan cambiando, pero que puedan encontrar tal vez como en este tipo de proyectos cómo esos cambios van apareciendo constantemente de algo tan simple como la naturaleza que está todo el tiempo ahí, ¿no? Y que tal vez no todos tenemos como la fortuna de estar en entornos así, pero si estás en uno de ellos es como darte cuenta de lo que es la vida en sí y lo que va dándote a ti mismo para también la vida personal e íntima, como para también la creación y seguir como teniendo esta labor de no aislarnos, sino al contrario, ¿no? Socializarnos mucho más porque estamos conectadas con el entorno. Sí, sí, socializarnos eso también con lo no humano, ¿no? También, yo creo que uno no es por hacerle bullying a las ciudades, ahora que soy una hippie que vive en el monte. Hazle. Sí. Digo, es una belleza venir a esta selva, a esta jungla, y si digo, la Ciudad de México, sí, le pasa el trapo, diríamos, muy argentinamente, para mí, a tantas ciudades. O sea, como que es tan bella porque es tan latinoamericana, tan caótica, tan divertida, tan creativa. También tiene esa violencia, eso, pero es como está en constante cambio y ebullición, súper inspiradora. Pero bueno, también cuando uno te vas y te corres a otro lugar y descansas y entras en unos estados que son de más vacío, parece, en realidad es como un vacío de pensamientos, porque a su vez digo, lo que decíamos, ¿no? Por ahí las redes sociales o el mismo lenguaje de la ciudad de cartel y todo te mantiene, como todo el tiempo está como dirigiendo tu atención, ¿no? Sí. Que es como una de las definiciones de cultura, ¿dónde pones la atención? Entonces digo, todo el tiempo, ¿no? Como manipulando tus emociones a partir de imágenes y cosas, entonces eso te tiene, vas de acá para allá
Y a veces, bueno, te hace un poco el cheto, diríamos en Argentina, de que la vas llevando bien, pero después con el tiempo también te empezás a agobiar o a cansar o a despotenciar tu capacidad de resistencia, digamos, también a este sistema neoliberal y demás. Y el hecho de poder irte, que yo sé que la gente que vive en la ciudad todo el tiempo está deseando, me voy a la playita, me voy al bosquecito, me voy al desierto, o sea, como, ay, ese descansito que bien que me hizo. Cuando ya te pasás un tiempo y decidís también correrte ese lugar, está muy bonito también. O sea, está bonito ir y venir, moverse, Sí, pero hay no. algo ahí que está muy bonito y que creo que hay que recordarlo, que hay que hacerlo presente, hacerse ese tiempo, que al final los artistas no hacemos más que tratar de imitar a la naturaleza. Exacto. Cuando estás ahí cerca decís, al final, o sea, yo todo lo que estoy tratando es tratar de imitar este pájaro, esta flor, cómo viven, cómo habitan el mundo, cómo duermen, cómo descansan, cómo también no están tan preocupados de ser lo que son, sino como no se que cuestionan en su el árbol ser. está ahí, ¿no? Como siendo árbol, que son un montón de cosas, o sea, tocando las profundidades de las napas y al mismo tiempo acercándose al sol y al mismo tiempo siendo nido y al mismo tiempo abriendo el suelo para que se airee la tierra y puedan crecer otras plantas. Y eso, como tan entregado a eso que es, que bueno, hay algo en eso muy bello también. Sí, Meli. Pues seguro que sí, pero hay que crecer, se está acabando el tiempo. Sí. Y pues me gustaría que justamente nos invitaras. Este libro, para todos los que nos escucharon el día de hoy, va a presentarse el próximo jueves 22 de mayo. Para que puedan adquirirlo ahí justamente. Vas a dar una charla justamente. ¿Cómo va a estar ese evento? Cuéntanos. Sí, bueno, la invitación es para el jueves 22 de mayo en la librería El Desastre, que está en San Francisco 233, en la Colonia del Valle. Una librería muy hermosa para que vayan a conocer. Y les invitamos, si va a haber la presentación del libro, que va a constar en algunas lecturas. Va a estar Poli, un amigo cordobés, pero que ya vive acá en México hace mucho tiempo, tocando el arpa. El arpa es un instrumento muy escuchado en Misiones, viene de Paraguay y toda la inmigración que llegó. Entonces me gustaba también la idea de traer un espíritu de la música que también habla desde su lugar. Y además va a haber un conversatorio también, ¿no?, sobre el proceso creativo. Entonces, bueno, sería muy bonito que vengan. Ahí se va a vender el libro también. Está buenísimo que vengan y lo busquen. Trajimos varios, pero se están vendiendo mucho, así que si quieren el suyo es importante que lo vengan a buscar. y bueno, va a estar muy lindo. O sea, está lindo esto también, ¿no? De poder... Yo estoy como muy enamorada de hacer libros. Esto que decía Ulises Carrión de el futuro de la literatura no es la literatura, el futuro de la literatura son los libros. Creo que hay algo ahí bien bonito de quienes estamos ahí obsesionados, digamos, con la creatividad, con el arte. Creo que integra muchos lenguajes y que, si bien parece algo medio antiguo, que está en desuso, yo creo que... Al contrario. Que al contrario, me parece que vienen del futuro los libros. Así que también la idea es como inspirarnos a eso, ¿no? También. A ver de qué manera jugamos con ellos. Ay, Melina, pues muchísimas gracias. Ha sido muy emocionante tenerte aquí, escucharte y demás después de tanto tiempo. Y pues agradecerte mucho que estés por acá en el podcast de Gimnasio de Arte. Recordarles que por aquí en los comentarios estaremos dejando la invitación a la presentación del libro. Y también este episodio tiene un bonus track donde tendremos parte de la entrevista o un poco del proceso que vivió Laura Zanotti con Melina para este libro. Entonces, terminando esto, continúa ese bonus track ahora sí que con toda esta magia de lo que estuvimos hablando, hasta se creó este nuevo formato. Y pues nada, Melina, agradecerte mucho por estar por acá. No sé si quieras cerrar con algo más. No, eso, también agradecerles mucho a ustedes, es una alegría para mí estar aquí nuevamente, sentirme así como en casa también. Es muy hermoso esto de que aunque uno se vaya lejos, como el cariño y la ternura que han sido cultivadas sigue estando tan vital, así que gracias totales.
Muchas gracias, Melina, y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Agradecemos también a la producción de Switch Podcaster por el podcast de Gimnasio de Arte y bueno, nos escuchamos muy Hola, pronto. mi nombre es Lali, estoy en Córdoba capital, Argentina. Es otoño, está nublado y llovizna. Formé parte de la creación del libro Acuáticos de Melina Alzogaray, llevando a cabo toda la parte del proceso del diseño del libro, de la creación de imágenes, de las fotos. Trabajar con Meli, nada, fue muy sincrónico y fructífero porque también nos conocemos hace más de 15 años y hemos atravesado diferentes procesos creativos en varios proyectos, entonces hay un diálogo interno muy fluido. Es mi primer libro como diseñadora y como ilustradora, que de hecho no me defino como ilustradora porque soy fotógrafa. Y el proceso comenzó más o menos hace 4 años. Cuando Meli volvió de su viaje, ya venía con la idea de hacer un libro y venía con la idea de que este segundo libro fuese un libro donde tuviese un fuerte en la producción de imágenes. Se imaginaba un libro con muchas imágenes. Entonces, desde ese lugar ya había una concepción previa en la que iba a ser casi o queríamos que fuese más un libro objeto. La primera construcción empezó a darse sin los textos, sino como con un avistaje del material que trajo Meli de su viaje. Eran cajas llenas de pequeños tesoros como piedras, hojas, hongos, caracoles, insectos, texturas, papelitos, cositas que se fueron recolectando en todo el transcurso del viaje de Meli junto con Diego. Y en esa primera visita que me hizo Meli, yo me puse a hurgar dentro de esas cajas y a hacer un primer relevamiento quizá más archivístico o más objetivo de ese material. Y luego también Meli me entregó un archivo fotográfico del viaje en el cual había muchas imágenes del cementerio, de las lápidas de los cementerios con las fotos de las personas muertas. Y fue una de las primeras cosas, creo yo, que más me impactó del archivo y por lo cual empecé a trabajar. Creo que de ahí salieron las primeras imágenes. Después ese proceso se interrumpió un poco, fue cambiando la modalidad de trabajo. Meli empezó como ya más en el proceso de escritura del libro y a compartirme algunos textos y a partir de esos textos empezar a pensar las imágenes. En principio escapándonos un poco de la literalidad de que el texto tenía que coincidir o conciliar perfectamente con la imagen que acompañara, sino que sea un juego un poco más poético y también con una búsqueda más, si se quiere, barroca en ese sentido de la imagen, de las texturas y cantidad de información, que también es un poco algo que comparte la Meli en su escritura. Entonces, también con una estética quizá más fancinera, más gráfica, más de guerrilla. Creo que el libro un poco hace un conjuro entre todas esas técnicas, o por lo menos por ahí fue la búsqueda. Después el acabado quizá termine yendo por otros lugares o la gente lo ve de otra forma, pero para mí es bonito, más allá de si se genera o si se produce eso, es sentir cuál es el motor de la búsqueda para empezar a trazar el diseño y bueno, luego va mutando también. Así que bueno, espero que lo disfruten y que les guste y que puedan meterse en ese universo tan precioso de Acuáticos. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte.
en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.